clase, muchachos. Ahora que empieza a grabar, ya está. ¿Qué vamos a ver hoy? Retomando el tema de la clase pasada, muchachos, comenzábamos a ver lo que eran los supuestos del modelo clásico. Y con base en esto empezábamos a analizar lo que era la función de producción clásica, que presentaba rendimientos constantes a escala y que partíamos de una función de producción Cobb-Douglas. Esto ustedes ya lo ven en microintermedia. Pregunta, muchachos, ¿quién ha llevado microeconomía intermedia? A ver, déjenme ver el chat. Anaí nada más. ¿Y los demás no han llevado, mis ingenieras? ¿Todavía no llevan esa materia? Mariana también. Los financieros no la llevamos, Miss. ¿No la llevan? ¿Esa no es macroeconomía intermedia? No, microeconomía intermedia. Microeconomía no que yo recuerde. Entonces, bueno, vamos a retomar esos principios micro de la macro, muchachos. Aguas, ¿por qué tenemos que retomar esos principios microeconómicos de la macroeconomía? Porque de esos principios parte el modelo clásico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la clase pasada nada más dejé las pizarras anteriores, muchachos. Pues comentábamos nosotros precisamente la función de producción y empezábamos a hablar que la primer propiedad que tienen nuestra función de producción clásica es que esta va a presentar rendimientos constantes a escala, es decir, que es el resultado de sus primeras derivadas, muchachos, es mayor a cero y ojo, en la medida que aumenta el factor productivo, en esa proporción también va a aumentar mi producción. Si yo aumento en un 10% la fuerza laboral, en un 10% va a aumentar mi producción. Si yo aumento en un 50% el capital, es decir, incremento la cantidad de maquinaria, equipo, materias primas en mi proceso productivo, en esa misma proporción va a aumentar la producción. Es algo muy parecido cuando veían en economía de la empresa elasticidades. No sé si se acuerdan de las elasticidades, muchachos, que veían en economía de la empresa. Más o menos, profesora. Más o menos, ¿se acuerdan que les decían si es elástico, si es inelástico y que les enseñaban elasticidad unitaria, que les decían, si aumenta? Sí, mediante unas fórmulas, pero ahorita no me acuerdo cómo eran. No, por ahí. No quiero las fórmulas, sino que se acuerden de que les decían, si no aumenta en un 10% el precio, la cantidad demandada bajaba en ese mismo 10%, o sea, era una relación 1 a 1. Eso es lo que hablan los rendimientos constantes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué vamos a ver nosotros hoy? Vamos a seguir viendo las propiedades de nuestra función de producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que veíamos la clase pasada. Veíamos los supuestos del modelo clásico, muchachos. ¿Cómo es nuestra oferta agregada en el modelo clásico? A ver, ¿qué forma tiene la oferta? Recuerdo que era como que estaba en vertical. Positiva, ¿no? Era positiva y era completamente exacto, muchachos, vertical. ¿Por qué era vertical? Porque yo me acuerdo que significaba que no le afectaba nada. O sea que ya se mantenía así. Ok, se mantenía así, pero ¿por qué? Había algo que les comentaba yo. Una condición. Decíamos que la economía para los clásicos se encontraba como, muchachos, ¿en pleno qué? ¿Cómo estaban los factores de la producción en la economía clásica, muchachos? ¿Estaban ocupados o estaban desocupados? Se vale decir, no me acuerdo. Yo voy a ser honesto, no me acuerdo. No me acuerdo, ok. Para recordar, muchachos, valga la redundancia, acuérdense que para los clásicos, muchachos, la economía se encuentra en pleno empleo. Es decir, que todos los factores productivos se encuentran empleados en función de los precios determinados por el mercado. Es decir, sobre todo el factor trabajo, muchachos.
nosotros vamos a encontrar trabajo en función del salario que nos está determinando el mercado y nosotros estamos de acuerdo con ese salario. Y lo comentábamos, bueno, si nosotros revisamos las bolsas de trabajo, pues dices, no, pues hay muchísimo trabajo, pero resulta que nos queda súper lejos, que nos pagan bien poquito y dices, pues mejor no trabajo, mejor me quedo a mi casa y pongo un puesto, a ver qué hago. Pero eso es lo que se está buscando con el pleno empleo. Esos eran los supuestos, que los precios eran completamente flexibles, precios y salarios completamente flexibles, que el Estado solamente genera distorsiones. ¿Estamos de acuerdo? Esos eran a grandes rasgos los supuestos del modelo clásico. Y veíamos lo de nuestra función de producción. Establecíamos que la producción estaba en función o dependía del capital y del trabajo. La primera condición ya la habíamos visto, que la primera derivada de nuestra función de producción con respecto al capital es mayor a 0 y con respecto al trabajo es mayor a 0. Y tomábamos como referencia una función de producción tipo Cobb-Douglas. ¿Cuál va a ser nuestra segunda propiedad de nuestra función de producción, muchachos? La segunda propiedad de nuestra función de producción es que los rendimientos hay productividad marginal decreciente. Entonces vamos a tener que 2 la productividad marginal de los factores presentan rendimientos. Miss, lo de la productividad marginal ya no. No, perdón, rendimientos decrecientes. Lo estaba redactando mal, hija. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Esto es nuestra segunda derivada, muchachos. Esta es la primera derivada, era la primera condición. ¿Qué vamos a tener con nuestra segunda derivada? La segunda derivada de nuestra función de producción con respecto al capital va a ser menor a 0. Y también con respecto al factor trabajo. Eso es lo que estamos estableciendo con esta segunda propiedad. ¿Cómo lo compruebo, muchachos? Voy a retomar nuestra función de producción que habíamos planteado la clase pasada y decíamos, yo tengo una función de producción que utiliza capital con una intensidad de 1/2, así se dice, y trabajo que trabaja con la intensidad de 1/2. Eso es lo que tenemos de capital y de trabajo. Mandeja. ¿Lo podría volver a repetir? Es que no entendí muy bien. ¿Esto? Sí. Estos exponentes, Chaparrita, es la intensidad con la que tú utilizas tanto capital o trabajo en tu proceso de producción. ¿Qué tanto capital, en qué proporciones? Si tú produces vamos a pensar que no fuera Y, que le pusiera pan. ¿Qué proporción del pan depende del capital, del horno, de la batidora, de todo eso que utilizas para hacer pan? ¿Y cuánto depende de que haya un panadero? ¿Sí me explico, Chaparrita? Entonces, lo que yo estaría diciendo aquí es que mi pan requiere de la mitad de todo lo que le acabo de decir, de horno y cosas de esas, y la mitad la otra mitad de mi proceso productivo depende que esté mi panadero allí. ¿Sí quedó más claro? Sí, ya, Miss, gracias. No, ¿de qué, hija? Entonces, bueno, retomando esta función, muchachos, bueno, pues vamos a ver la primera, ¿no? Decíamos, calculo la primera derivada del capital, de la función de producción respecto al capital y respecto al trabajo. Esto lo hicimos. Profesora. ¿Mandé? Una pregunta. ¿Siempre va a ser un medio? No.
No, no necesariamente es un medio. En este caso, hijo, el que nos dé un medio hasta nos denota qué tipo de función de producción tenemos. Si la suma de estos elementos nos da 1, es que nosotros tenemos rendimientos constantes a escala. Si esta suma de estos exponentes nos da más de 1, significa que tenemos rendimientos crecientes a escala. Y si nos da menor a 1, tenemos rendimientos decrecientes. Es decir, que nuestra producción aumenta en menos de la unidad. ¿Está claro? Siempre se va a comparar con 1, ¿verdad, profesora? Sí, hijo. La comparación es con 1. ¿Quieren que les anote eso, muchachos, como una nota respecto a la función de producción? Sí, profesora, por favor. ¿Sí? Sí, Miss. Vamos a tener nota. Si la función y igual, ya no le voy a poner k, k a la alfa, l a la beta, presenta las siguientes propiedades. Vamos a tener lo siguiente, muchachos. Si alfa más beta es igual a 1, tenemos rendimientos constantes. Es decir, si aumento en esa misma proporción, pues aumenta en esa misma proporción la producción. Si alfa más beta es mayor a 1, muchachos, tengo rendimientos crecientes. Es decir, la intensidad con la que yo utilice el capital y el trabajo me van a dar una producción mayor. Y si alfa más beta es menor a 1, muchachos, yo voy a tener rendimientos decrecientes. Vamos a ponerlo así. Compré 3 máquinas y en lugar de que aumentara mi producción por lo menos en la misma proporción, resulta que produzco solamente un bien adicional. Entonces estoy produciendo menos de la unidad. ¿Sí queda claro esa parte, muchachos? Esas son las propiedades que tiene nuestra función de producción. Y les comentaba esto de microeconomía intermedia porque esto se ve en esa materia, muchachos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Les decía, esto es ahora sí que los principios micro de la macro. ¿Qué vamos a tener con nuestra función de producción? La clase pasada nosotros vimos nuestras primeras derivadas y determinábamos que la derivada de la función de producción respecto al capital era igual a 1/2 K a la menos 1/2 L a la 1/2 y esto era idéntico a tener L a la 1/2 sobre 2 K a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo subir tantito el pizarrón, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Ahora sí que esto sí lo vimos la clase pasada. Pero tengo que anotar mis primeras derivadas. La derivada de mi función de producción respecto al trabajo era igual a 1/2 K a la 1/2 L a la menos 1/2. Y acuérdense que cualquier exponente negativo, muchachos, va al denominador. Entonces esto me quedaba K a la 1/2 L 2L a la 1/2. Esto es idéntico a esto. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué me dice mi segunda propiedad de mi función de producción clásica, muchachos? Que las productividades marginales, es decir, los factores presentan rendimientos decrecientes. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Voy a calcular las segundas derivadas de esta función. Voy a volver a derivar esta. Lo voy a poner con color verde y esto nada más déjenme ponerlo como en un cuadrito para que quede como nota. Entonces, ¿cuál sería la segunda derivada, muchachos, de mi función de producción
con respecto al capital. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo la derivarían, muchachos? ¿Qué hago con este menos 1/2? ¿Por quién lo voy a multiplicar? ¿Por el 2? Por el 1/2. Por el 1/2. Menos 1/2 por 1/2. Menos un cuarto. Menos 1/4. Eso, ahí va. Menos 1/4. K. A este menos 1/2, recuerden que las reglas de derivación nos dice que le debo de restar la unidad. Menos 1/2 menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 3/2. Menos 3/2, eso, ahí va. Y pues yo no puedo omitir mi 1/2, esta L a la 1/2, muchachos, no la puedo eliminar, ahí se queda. Entonces nos va a quedar L a la 1/2. Oye, Miss, Mande, y chaparro. por decirlo, por decirlo, ¿no se podría convertir en decimales todas esas fracciones o a fuerzas tienen que ser en fracción? Los puede trabajar si usted gusta con decimales, hija. La verdad, a mí no me gusta trabajar con decimales. A mí me gusta más trabajar con fracciones. ¿Por qué? Porque tenemos más grados de información que si trabajamos con decimales. En este caso, bueno, nos da 1.5 y 0.5, o sea, no es tanto el problema. Pero hay veces en que sí llegamos a tener bienes o funciones que tienden al infinito, ¿no? Por decir el famoso punto 33,33,33,33,33, que es de 1/3, ¿no? No es lo mismo 1/3 a un punto 33,33,33,33 hasta el infinito, ¿sí me explico? Si ustedes Sí. gustan trabajar con decimales, muchachos, generalmente les pido que trabajen con 4 y dependiendo del problema a veces trabajan con 6 o 9 decimales, como están acostumbrados pues en finanzas, ¿sí? Como usted se acomode, chaparrita. En estos casos serían hasta 4. ¿De dónde salió el ¿Hasta aquí menos vamos 3/2, bien? profesora? Acuérdese de su regla de derivación, hijo. A n le resto 1. ¿Cuánto vale n? 1/2. 1/2. Menos 1, 3/2. 3/2. Aquí está. Menos 3/2. Ah, ok. Ajá. Y esto me queda idéntico a tener L menos, perdón. Menos, ¿no? Ajá, Menos. Sí, ya me estaba olvidando del menos. Menos L a la 1/2 sobre 4K a la 3/2. Esto es idéntico. Vamos a hacerlo igual con nuestra segunda derivada de nuestra función de producción con respecto al trabajo. Y nos va a quedar menos 1/2 por 1/2, pues ya establecimos que es menos 1/4. K a la 1/2, esa no la puedo eliminar y menos 1/2 menos 1, L nos da 3/2, menos 3/2. Y esto nos daría menos K a la 1/2 sobre 4 L a la 3/2. ¿Es menor que 0? Claro que sí, muchachos. ¿Cómo sé que es menor que 0? ¿Qué signo tienen? Sin importar qué valores adopte mi capital o mi trabajo, ¿qué signo tengo aquí? Negativo. Yo puedo tener, ojo, yo puedo tener menos obreros, muchachos. O sea, yo puedo tener Sí, menos. no, eso es negativo, pero no se puede. Yo no, el resultado de esto sí, pero yo no puedo tener menos 5 trabajadores, ¿o sí? No. A menos que estén en huelga. A menos que estén en huelga y ni así. Entonces, muchachos, lo que estoy diciendo es que la productividad de estos factores, muchachos, comienza a ser negativo. Y era lo que les comentaba en un inicio. Las primeras unidades de capital y de trabajo, muchachos, tienden a ser muy productivas, pero su productividad marginal comienza a decaer. Cada vez que yo sigo incorporando capital y trabajo, llega un momento en el que se satura y en lugar de producir más, comienzo a producir menos.
¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero tantito? ¿Me permite un segundo? Tantito, por favor, Sí, Miss. claro que sí, muchachos, yo los espero. Les pregunto cada rato, porque ahora sí no veo si están copiando o cómo van. Pero hacer una pregunta, siempre vamos a multiplicar menos un medio, ¿verdad, profesora? O sea, con la operación que vamos a realizar para el un Dep- medio por menos un medio y así. Dependiendo del valor de sus coeficientes, hijo. Ah, ok. Si yo le hubiera puesto menos un cuarto, vamos a suponer que le hubiera puesto y a la 1, k a la 1 cuarto, l a la 3 cuartos, esto me hubiera dado 1 cuarto de k a la menos 3 cuartos de l a la 3 cuartos. Y su segunda derivada sería menos 3 16avos de k a la menos 4 por 1, 4. Son 7 cuartos menos 7 cuartos de L a la 3 cuartos. O sea, así se va haciendo. Es este por este, hijo, dependiendo del valor de nuestros coeficientes. ¿Sí queda Ok. claro? O sea, el coeficiente de K, Ajá, ese que con el que hacemos las operaciones. exacto, hijo. Ok. Gracias, profesor. ¿De qué, hijo? ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Hasta aquí dudas? No, profesora. ¿No? ¿Puedo subir el No. pizarrón? ¿O todavía me espero otro poquito? Ok. Niños, ¿puedo cambiar el pizarrón o me espero otro poquito? Sí, ya, Miss. ¿Ya? Ya, profesora. Bueno, yo No, ya. maestro. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es nuestra tercera propiedad de nuestras funciones de producción, muchachos? Es que la productividad cruzada de los factores es positiva. ¿A qué nos referimos a esto? Que nosotros partiendo de nuestras primeras derivadas, muchachos, si calculamos las derivadas cruzadas, vamos a obtener valores positivos, es decir, la derivada de la función de producción, derivada de K, derivada de L, es mayor a 0 y la derivada de Y con respecto a L, respecto a K, también es mayor a 0. ¿Cómo lo compruebo, muchachos? Voy a tomar el resultado de mis primeras derivadas. Yo sé que la derivada de mi función de producción es igual a 1/2 de K a la menos 1/2 de L a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Y tenía esta derivada también, la primera derivada de la función de producción con respecto al trabajo. Y era 1/2 de K a la 1/2 L a la menos 1/2. ¿Qué voy a hacer ahora, muchachos? Voy a derivar mis funciones con respecto al otro factor. Es decir, voy a derivar mi función. ¿Sí se alcanza a ver el plumón amarillo, muchachos? ¿O no se ve? Sí, Miss. Yo sí lo Un veo. poquito. Se ve muy poquito, entonces Verde, ¿no? dejen mejor con el verde. Se los cambio al verde. Sí, por La favor. derivada de Y lo vamos a derivar, muchachos. Mi primera derivada con respecto al trabajo. ¿Qué me va a dar? Voy a derivar esta función, muchachos, ahora con respecto al trabajo. ¿Qué hago con este 1/2? ¿Por quién lo voy a multiplicar? Por el un medio, 1/2. Por 1/2. ¿Cuánto nos da? un guarda. 1/4. 1/4. Esta acá, la 1/2, pues así la dejo, no la puedo eliminar ni nada.
¿Y qué le voy a hacer a mi 1/2? ¿Cuánto le voy a restar? 1. 1. Entonces esto nos queda menos 1/2. Si nosotros acomodamos nuestros términos, muchachos, esto nos da 1/4 de K a la 1/2 L a la 1/2. Pasaron mis de exponentes, ahora sí de estar en el numerador, están en el denominador. ¿Están de acuerdo que sin importar el valor que quieran, tanto capital como trabajo, mi resultado va a ser positivo, muchachos? Sí, porque ¿Sí o los no? dos negativos se fueron hacia abajo. Exacto. Oigan, En cambio, uno positivo. Más que cambiar a positivo, hijo, es que es el orden donde van, pero lo que tenemos aquí es que las productividades cruzadas son positivas. ¿Estamos hasta aquí bien, muchachos? Alguien me iba a preguntar algo. ¿Qué pasó, chaparrita? sí, le iba a preguntar que si, por decirlo, uno de los 1/2 hubiera estado positivo, ahí, ¿qué se hace? O sea, ¿igual se pasa para abajo? No, así como aquí, hija, como en la primera derivada. Ajá, Ah, se cuando queda igual, ¿no? se queda en el numerador. Acuérdense que Ajá. esto es idéntico a tener L a la 1/2 o raíz de L a la 1/2 entre el 2K a la 1/2. Acuérdense que un exponente negativo no significa que sea un número menos, muchachos, sino que su ordenamiento matemático nos indica que va en el denominador. ¿Sí se acuerdan de eso de las leyes de los signos en los exponentes? Eso es lo que nos está indicando ese menos 1/2. Un exponente negativo, muchachos, significa que se puede expresar como una división. Eso es lo que nos expresa este menos 1/2. Ahora sí, muchachos. Sí, ¿Sí vamos bien? gracias. No, ¿de qué, hija? Y lo mismo voy a hacer con la cruzada, pero ahora con respecto al trabajo. Y nos va a quedar derivada de Y con respecto a L. Y si se dan cuenta, pues al ser 1/2 nos queda exactamente lo mismo. 1/2 por 1/2, ahora sí con respecto a acá. Perdón, aquí lo hice mal. Si se atoran en algo del cálculo, muchachos, díganme, porque nosotros sí vemos bastantes derivadas en este curso. Entonces, 1/2 por 1/2, pues nos da 1/4. Capital a la menos 1/2, L a la menos 1/2. Esto es idéntico a tener 1/4 del capital a la 1/2, L a la 1/2. Y ya. Estamos comprobando nuestra tercera propiedad de nuestra función de producción. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, no ¿Sí? le cambie, profesora, por favor. No, no le cambio, hijo, no se preocupen. Aquí me espero tantito. Ya mero acabamos la parte teórica y vamos a empezar a hacer gráficas. Todo así bien bonito. Profesora, ¿y eso en la vida real qué es lo que representa? ¿O cómo se interpretaría? Lo que le digo, hijo, la productividad cruzada de los factores. ¿A qué me refiero con esto de la productividad cruzada de su factor? Que la medida que usted está utilizando capital y ahora incorpora un cambio en el otro factor, manteniendo constante este, refleja un cambio producido, un cambio positivo en la producción. Esa es la interpretación matemática. Esa es la interpretación de esta función matemática, hijo. ¿Qué le está diciendo? La primera, ¿cuánto va a cambiar tu producción ante un cambio o un incremento en el capital? Vámonos con esta. ¿Cuánto va a cambiar tu producción cuando tú modificaste el capital? Ya modificaste el capital. Ahora, ¿cuánto va a cambiar tu productividad o tu producción cuando cambias este factor respecto al primer cambio que hiciste con la maquinaria? Vamos a ponerlo así, tú tenías tu empresa y decidiste comprar una máquina extra. ¿Ya registró un cambio tu producción, sí o no? Sí.
Sí, ya cambió tu producción. Ahora, vas a cambiar o vas a variar la cantidad de trabajo. Ya no vas a volver a cambiar la máquina. Ahora vas a cambiar en función de ese cambio en la maquinaria tu cantidad de trabajo. A lo mejor la incrementas, a lo mejor la disminuyes. Y eso es lo que nos está reflejando esta función. Obvio, depende de la intensidad con la que utilices tus factores productivos. Y aquí de tu función de producción característica. Aquí yo le estoy poniendo una función de producción tipo Cobb-Douglas, lo que les decía. ¿Cuánto capital por trabajo? Ajá. Pero hay funciones de producción que tienen que ver, que son lineales. O sea, es la suma del capital más el trabajo. O tenemos funciones de producción, muchachos, que tienen mínimos. O sea, usted puede tener una función de producción de bienes complementarios que sería el mínimo de AX, BY. Deríveme esta función. Pues no se puede, entonces entramos en pánico. Bueno, sí se puede, tenemos que hacerlo con derivadas implícitas, pero vamos, no es necesario. ¿Estamos de acuerdo, hijo? Entonces depende de cómo sea la función de producción de su empresa. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, pues de todo un país. ¿Se aclaré su duda, hijo, o lo hice más bolas? Sí, no, gracias, sí. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes es economista? Alguien miéntame por lo menos. Nadie. Qué feos son. Deberían estudiar economía, es bien bonito, puros números y puro cálculo y vénganse al lado oscuro. Estudien economía. No, Cada gracias, 4 profe, intento me lo gustan mismo. más las finanzas. La economía es la madre de las finanzas. Aún así me gustan más. No, es más bonita la economía. ¿Por qué nadie me hace caso? Cada 4, no se preocupen, cada 4 intento cambiar a alguien de carrera y cada 4 fracaso. Nadie me hace caso. Nadie quiere ser economista. Más que los que ya están estudiando economía. Ok, muchachos. Ahora, ¿ya puedo subir el pizarrón? ¿O me espero otro poquito? Ya. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Cuál va a ser nuestra cuarta condición de nuestra función de producción? Que se van a cumplir las condiciones y nada. Ajá. La cuarta condición de la función de producción clásica, muchachos, es de que se cumplen las condiciones y nada. Van a decir, bueno, ¿y para qué vimos estas funciones o propiedades de la función de producción, muchachos? Porque nosotros estamos sosteniendo que existe el pleno empleo. No nada más es decir, están todos los factores de la producción ocupados, sino que tienen que cumplir con estas características para garantizar el pleno empleo. ¿Sí queda claro? ¿Y cuál es esta condición? Y nada. Entonces vamos a tener que se cumplen las condiciones y nada. Es un matemático. Ajá, es Ken, Ichi y nada. ¿Y cuáles son estas condiciones y nada, muchachos? Tiene que ver con la teoría de los límites. Dice que el límite de una función cuando el capital tiende a 0, muchachos, hace que la productividad tienda al infinito. Ojo, tienda al infinito, no es que se vuelva el infinito. Y que el límite de nuestra función del trabajo cuando este tiende a 0 es que mi producción tiende al infinito. ¿Qué significa esto, muchachos? Infinito todo feo. ¿Qué significa esto? Esto significa, muchachos, que las primeras unidades tanto de capital como de trabajo hacen que nuestra producción
sean muy grandes, que son unidades muy productivas. Cuanto más chiquitas sean, muchachos, esto hace que nuestro nivel de producción sea muy amplio. Voy a retomar esos valores. Teníamos que la primera derivada de aquí era L a la 1/2 sobre 2 a la 1/2, sobre 2K a la 1/2. No me den números enteros, denme números chiquitos. Si quieren fracciones, ¿qué me pondrían de capital? Profesor, una pregunta. ¿Puede volver a repetirme el límite de una función cuando el capital tiende a cero, qué? Hace que las primeras unidades sean muy productivas, es decir, que tiendan al infinito. Muy productivos. Ajá. Ahorita de todas maneras les pongo la interpretación, ustedes tranquilos. Vamos a ponerle valores. A ver, hijo, dígame un valor para L, menor a la unidad. Vamos a empezar con valores menores a la unidad. Cuando tiende a 0, es decir, que tiende a 0. Valores chiquitos, 1/4. Ajá. Y esto va a estar elevado a la 1/2. Ahora díganme otro valor chiquito, porque estamos diciendo que el capital tiende a 0. ¿Cuánto le quieren poner al capital? Más chiquito que lo que le pusieron. 1/8. Y esto va a estar elevado a la 1/2. A ver, muchachos, vamos a calcularlo. Pongamos raíz de 1/4. ¿Cuánto nos da? Nos va a dar 1/2, de seguro. Sí, 1/2. 1/2. Ahora, 1/2 entre 2, que multiplica, ese 2 va a multiplicar a la raíz de 1/8. Y el resultado les da, dejen que lo calcule, 0.7071, 0.06 y no sé qué tanto. ¿Sí es correcto? 0.7071067881. Exacto. 0.7071. Ahora voy a dejar igual el mismo, 1/4, muchachos. 1/4 a la 1/2 y voy a hacer más chiquito el capital. Me voy a ir a un 32avo. Y entonces tengo raíz de un 32avo multiplicado por 2 y eso divide a 1/2. Entre 2 raíz de, se me fue, un 32avo. Y ya me dio 1.41. 42. Y si lo sigo haciendo más chiquito, muchachos, esto les apuesto que se va a ir haciendo más grande. Eso es lo que nos está diciendo estas condiciones y nada, muchachos. La primera parte de las condiciones y nada dice que las primeras unidades de capital y de trabajo tienden a ser muy productivas. Cuando las empresas comienzan a trabajar, muchachos, sus niveles de producción, con respecto a lo que tienen empleado, tiende a ser muy productivo. Pero conforme comienzan a expandirse y a rebasar la capacidad instalada, las unidades empiezan a decaer. Esto se debe, muchachos, a que no hay capacidad subutilizada. Es como si yo quisiera poner a 4 personas manejando una máquina que deberían operar solo una persona. ¿Van a ser más productivos o se van a empezar a estorbar? Les repito la pregunta. Yo tenía una máquina y tenía que ser operada por una persona. Funcionaba súper. Ahora tengo 4 personas en esa máquina. ¿Esas 4 personas van a ser más productivas o se van a comenzar a estorbar? A estorbar. Se van a estorbar. Entonces, ¿van a ser más o van a ser menos productivas? Menos productivas. Eso es lo que nos está diciendo estas condiciones y nada. Y esa es la segunda parte. Si el límite, ahora sí que el límite de nuestra función, cuando el capital tiende al infinito, es decir, cuando
empezamos a utilizar más maquinaria, nuestra función de producción, muchachos, perdón, la productividad obtenida de ese capital tiende a hacerse cero. Ojo, no es que sea cero, pero comienza a ser cada vez más pequeña. Aquí aplicaríamos el famoso dicho de que nos sale más caro el caldo que las albóndigas, muchachos. Estamos contratando más capital, estamos contratando más trabajo y en lugar de producir más, pues estamos produciendo menos. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada ya la rebasamos. Ya no nos sirve contratar más trabajadores, mejor hay que despedirlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Entonces, muchachos, con base en estas condiciones que debe de cumplir la función de producción clásica, nosotros tenemos que determinar cuáles son las cantidades idóneas de capital y de trabajo para que se maximice la producción. Ojo, este principio micro se aplica a nivel macro. ¿Cuáles son las unidades? ¿Qué tanto capital debería existir en un país? ¿Qué tanto trabajo debe de estar empleando en un país para que se obtenga el mayor beneficio en una sociedad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿O ya están colapsando? No, O sea que, no, perdón, compañera, si quieres tú. no, solo decía que creo que vamos bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, hijo, ¿usted algo iba a comentar, hijo? O sea, el del límite cuando K es igual a 0 es que la producción va a aumentar. Y cuando el límite del capital es igual a infinito, la producción va a disminuir. Comienza a disminuir y esto se debe a que se rebasa la capacidad productiva. Ahorita le pongo la interpretación, hijo. Voy a subir un poquito el pizarrón para que lo tengan de manera decente y lo voy a escribir con texto. Ya se dieron cuenta que mi letra está muy fea. Las condiciones. Nada. Señalan que las primeras unidades de capital y de trabajo, tienden a ser muy productivas. O sea, aunque tienden a ser muy productivas. Punto y seguido. Cuando el capital y el trabajo incrementa en cantidades grandes o muy grandes, para ser específicos, muy grandes, los productos marginales tienden a cero. Yo estoy hablando de productos marginales y de productividad marginal. ¿Sí saben qué son los productos marginales y qué es la productividad marginal, muchachos, de los factores? Niños. Algo así. Algo así como. Pues es que según yo, lo que podríamos decir es que el producto marginal es como un producto extra o como uno adicional. Por ahí va. Que según yo que como que se crea cuando aumentamos una unidad a la cantidad. Perfecto. Pues algo así. Algo así, perfecto. No, hija, es perfecto lo que me está diciendo. Vamos a nada más
a pulir su definición. El producto marginal o productividad marginal, muchachos, es el producto o la variación que se obtiene en la producción al incorporar una unidad, como bien lo señaló su compañero, una unidad adicional, ya sea de capital o de trabajo. Por eso se llama marginal, al margen. Si yo incorporo un trabajador más, ¿en cuánto va a incrementar mi producción? Y no se dice incrementar. La palabra correcta sería en cuánto va a variar mi producción. Puede llegar, muchachos, en que hasta podamos tener rendimientos negativos, pero cuando eso ya es más, cuando nosotros empezamos a ver rendimientos decrecientes, ya tenemos que tomar medidas para revertir ese efecto. ¿Estamos de acuerdo? Todos los demás, ¿sí les queda claro, muchachos, qué es productividad marginal? ¿Es cuando varía un elemento? Es cuando varía un elemento, ¿qué tanto se modifica nuestro nivel de producción? Si aumento en una unidad el capital, ¿en cuánto va a variar mi producción? Si aumento un trabajador, ¿en cuánto va a variar mi producción? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Y por qué si no saben, no me preguntan, chamacos? Les voy a pegar. No, ya les dije, no les voy a pegar, los voy a acusar con sus papás, van a ver. A ver si así me hacen caso. Es más, ahorita ahí debe de haber algún adulto que les va a decir, su hijo no leyó. ¿Quieren que los acuse? No me contestan, entonces sí los puedo acusar. No, por favor, mi. No, Sí. por favor. Sí, los acuso para que... Pero yo sí, yo leí. Dice, pero a mí no me dice, a mí no me puede acusar porque yo sí leí, pero los que no leyeron sí los puedo acusar. Y entonces volará la chancla. Ok, ¿puedo cambiar el pizarrón, muchachos? ¿Sí? Ok. ¿Qué vamos a tener en este modelo clásico, muchachos? El modelo clásico sí hace un señalamiento importante y es que el capital está predeterminado un periodo anterior. ¿A qué se refiere con que ya está predeterminado? Los procesos productivos, muchachos, se realizan en el momento en el que yo estoy incorporando capital y trabajo, o el capital, la maquinaria, el equipo, las materias primas, los tuve que adquirir con anterioridad. Bueno, para hacer un proyecto siempre tiene que hacer las cosas con anterioridad. Para todo, hijo. O sea, yo no, vamos a ponerlo así. Tú eres dueño de una empresa, de una panadería. Me estoy yendo el ejemplo, entre comillas, fácil. Tú vas a meter un horno nuevo y lo así de la nada lo vas a echar a andar, o primero tienes que capacitar o conocer cómo funciona ese horno. Perdón, profesor, se mató el micrófono. No, no se preocupe. No, primero tiene que saber cómo se maneja el horno. El horno, ¿no? Yo no puedo llegar y por muy buen panadero que yo sea, pues si no conozco el horno, pues obvio lo voy a descomponer o voy a quemar el pan o lo que sea, ¿no? Entonces, muchachos, el capital determina el capital que se adquirió con anterioridad, muchachos, determina la producción actual. Esto es lo que ustedes vieron en modelos de optimización cuando vieron ecuaciones diferenciales y en diferencias. Cuando veían variables rezagadas y veían el t más 1 y el t menos 1, ¿sí se acuerdan? Niños. No, mis. ¿Cómo que no, mis? Bueno, yo no lo recuerdo. A ver, pregunta. ¿Vieron ecuaciones en diferencia y diferenciales? Sí, Mish. Uno sí. Ustedes, a ver, la que me contestó que sí, es ingeniero financiera. Ingeniera. Ah, entonces no cuenta.
A ver, Jackie, usted es ingeniero ¿Cuál digo la financiero. materia, profe? Modelos de optimización. ¿Ustedes llevan esa materia, modelos de optimización? Ah, no la llevé como materia, pero sí ¿No? vi las ecuaciones diferenciales y las... Y en diferencia. Bueno, usted Ajá. que ya más o menos que sí vio ecuaciones diferenciales y en diferencia, ya ve que trabajamos con tiempo, Sí. ¿no? Entonces, eso es el resultado de sus procesos productivos, es lo cuando le dicen que viene determinado por periodos rezagados. Ahora sí, ya más o menos. Eso es lo que nos está diciendo este modelo clásico, muchachos, ¿sí? No se Sí, preocupen, se no me hace las como vamos. muy Ajá, relacionado. Creo que sí las vi, pero ahorita no me acuerdo muy bien del todo. no se acuerda bien de todo. Como que mi Ok, cerebro no quiere, no está agarrando la señal. ok. Oiga, No Miss, se, mande, entonces esta materia es parecida a cálculo diferencial, a integral, a no, álgebra, todo no me eso. dejan, pues debería, pero no me dejan enseñarlo así. No me dejan, que dicen que son muchas matemáticas. Pero sí, llevamos Pensé cálculo. que, pensé que ya había dejado atrás todas esas materias, Miss. No, ¿de qué carrera es usted? Ingeniería. Soy la No, misma que le ah, contesté solo. perdón, Chaparita, no, Sí. las matemáticas nunca las va a dejar. Son hermosas las matemáticas. Yo Son también más creí que ya fáciles. esa Son, vida detrás. no, que dejaron ya esa vida detrás, no, muchachos, siempre. Yo siempre Son, aplico las matemáticas, me gustan. De hecho, soy dice, bueno. sí soy bueno. No, muchachos, a ver, vamos a un pequeño gran paréntesis. Para mis niños financieros, y esto va enfocado a mis financieros. Ahorita, por motivos de la pandemia, muchachos, y se va a escuchar horrible lo que voy a decir, pero denle gracias a la pandemia que no estamos en la universidad y que no están presentando el EGEL, los financieros. ¿Por qué? Acuérdense que el Ceneval, muchachos, ya estaba en proyecto de aplicar el EGEL de finanzas. Y el EGEL de finanzas, muchachos, yo no estoy en el EGEL de finanzas, yo estoy en el EGEL de economía preparan, preparando reactivos y les comento, sí llevan muchas matemáticas porque tienen que desarrollar los modelos, el KPM, pero el KPM que ustedes ven no lo ven así de sumas y restas. Lo ven el KPM con ecuaciones en diferencia y diferenciales porque son financieros y ustedes trabajan con tiempo, ya sea con tiempo continuo o con tiempo discreto. Sobre todo ustedes trabajan más con tiempo continuo. Ajá. Entonces sí deben de estudiar muchas matemáticas. Llevan cálculo integral, diferencial, tienen que saber resolver modelos matriciales. ¿Estamos? Eso lleva el EGEL de finanzas. Entonces sí necesitan ponerse a estudiar cálculo. ¿Tengo financieros todavía o ya colapsaron? Yo sigo aquí. Dice yo sigo aquí, Sigo creo. aquí. Profesora, Ah, ya me... Mande, chaparrito. pero se supone que, así como dijo usted, ahorita no está lo del EGEL, ¿sí? No, No, ahorita ¿verdad? no está. Y Voy todavía a no poner se un puesto de aprueba. tacos. Ahí si quieren, pongo un puesto de tacos. Ya, va, mejor, ya. No, ¿por qué un puesto de tacos? ¿Por qué? Pues si son Ya no me rindo, financieros. ya tengo mi determinación. No, ¿qué? ¿Cómo que se van a poner un puesto de tacos? Son financieros, deben de saber matemáticas. Es su razón de ser. No pueden ser financieros sin no saber matemáticas. Es inconsistente. Eso dígaselo a mi hermano. Es lo peor, soy un ingeniero, así que imagínese. No, usted ya, olvídelo, ya, estamos mal. Bueno, no se preocupe, hijo. Yo soy economista y era malísima en matemáticas y un día vi la luz. Y sigo siendo economista. Pero sí, yo era muy ¿Y mala en cómo matemáticas. encontró la luz? Ah, encontré el Hoffman de cálculo. Y aprendí cálculo con ese libro.
Con los libros de la serie Shaun, muchachos, de álgebra lineal, cálculo integral, cálculo diferencial, muchachos, esos libros son así como dirían, matemáticas for dummies, o sea, vienen muy explicados, vienen paso por paso. Ajá, entonces apóyense los libros, y si no, pues ya me preguntan, ustedes tranquilos y yo nervioso. ¿Para qué regalé mi Baldor? Ese es álgebra. De todos modos me serviría. Bueno, eso sí, también. Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener en nuestro modelo clásico? Ya retomando esta parte de la producción desfasada, muchachos, eso es lo que vamos a tener aquí. ¿Qué vamos a tener en nuestro modelo clásico? Dice, bueno, el capital, ajá, está determinado por el periodo anterior. Entonces, al estar determinado en un periodo anterior, muchachos, se considera que es fijo. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Y al considerar que el capital es fijo, muchachos, la producción solamente va a depender de la cantidad de trabajo que se emplea en el proceso productivo. Ajá. Eso es lo que vamos a tener nosotros en el modelo clásico. Por lo tanto, es constante. Ajá, o sea, no solamente es decir, es que el capital para los clásicos es constante, sino hay un porqué, y el argumento de por qué es constante el capital es porque se adquiere con anterioridad, muchachos, y se pone a trabajar en el siguiente periodo. Yo no puedo modificar el capital conforme estoy realizando mi proceso de producción. De manera que la producción dependerá de la cantidad de trabajo empleada. Es aquí, muchachos, cuando destaca el papel del trabajo. ¿Cómo se calculan los beneficios para una empresa, muchachos? ¿Cómo calculo los beneficios? O ganancias, como ustedes las conocen. Me acuerdo que era la diferencia de, ay Dios, Ajá, es una diferencia entre qué y qué. ¿Cómo saben que están ganando o cómo saben que están perdiendo dentro de su empresa, muchachos? Por los ingresos y los egresos. Exacto, chaparrita. Los beneficios, ahora sí que nosotros sabemos que los beneficios se calculan, ahora sí que los beneficios totales es la diferencia entre los ingresos totales y los egresos totales. Nosotros lo que vamos a tener es la diferencia entre ingresos totales menos costos totales. Y ya estableciéndolo en términos de una función matemática, vamos a tener pi. Se utiliza, muchachos, para hablar de los beneficios. Es igual a los precios que multiplican a la función de producción menos mis costos totales. ¿Cuáles son mis costos? El salario pagado a los trabajadores menos los intereses asociados al capital. Esta es mi función de beneficios. Ahorita les pongo qué significa cada variable. En este caso, muchachos, pi son beneficios. La P son los precios. F de KL es mi función de producción o producción. En este caso es función de producción. Lo que yo estoy elaborando. W son los salarios. R es la tasa de interés. L es trabajo. Y K es el capital. Ajá.
Eso es lo que vamos a tener nosotros. Y a partir de esta función de beneficios, muchachos, yo tengo que determinar qué tanto capital y qué tanto trabajo tengo que emplear. ¿Sí, muchachos? ¿Sí estamos bien? ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Me regreso. ¿Preguntas? Tomaré su silencio como que sí están entendiendo. ¿Qué vamos a hacer, muchachos, para determinar qué tanto capital y en este caso qué tanto trabajo tenemos que emplear? De esta función de beneficios, muchachos, yo la voy a derivar. Ya esto lo voy a conocer como el producto marginal. Nada más lo voy a poner así, es producto marginal del trabajo es igual a la derivada de la función de producción con respecto al trabajo. Lo que veíamos hace rato. Ajá, de la de K a la 1/2, L a la 1/2, todo eso es esta. Esa va a ser mi primera derivada. Y voy a tener la productividad marginal del capital. ¿Cuánto va a aumentar o cuánto va a variar mi producción cuando cambia la cantidad de capital empleado? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera parte. Y voy a derivar mi función de beneficios, muchachos, con respecto tanto al capital como respecto al trabajo. Lo voy a hacer primero con respecto a L, que es el factor trabajo. ¿Puedo subir tantito el pizarrón, Sí, muchachos? Sí, ¿Sí? profesora. Hasta aquí Sí, vamos bien. Miss. ¿Sí le van entendiendo o no le ¿Qué van significa entendiendo? la G, profesora? Producto marginal, PMG, así, PMG es producto marginal. Ajá, es el producto marginal del trabajo y el producto marginal del capital. Voy a Ok, profesora, derivar, muchas gracias. ¿no? ¿De qué, hijo? Voy a derivar mi función de beneficios, pi, con respecto al trabajo. Los precios, muchachos, no los puedo eliminar porque están multiplicando a la producción. Y yo ya sé que la derivada de esta función es el producto marginal. Entonces me va a quedar los precios que multiplican al producto marginal del trabajo, menos el salario, muchachos. Ajá. Y voy a cumplir con mis condiciones de primer orden. ¿Cuáles son las condiciones de primer orden, muchachos? Estas sí las vieron. ¿A qué se debe de igualar la primera derivada? ¿Igual a qué? ¿Igual a 0? Exacto. ¿Ya ven? Si se acuerdan, nada más se les olvidó tantito. Igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo mi primera derivada, ya la igualé a 0, muchachos, y voy a despejar. ¿Qué voy a hacer con mis salarios? Estaban negativos, pasan positivos. Entonces despejo los salarios. Y aquí voy a obtener mis condiciones de optimización. Subo tantito el pizarrón y ahorita me regreso si lo necesitan. Esto me va a quedar, muchachos, que el precio por el producto marginal del trabajo debe de ser igual al salario o, en términos reales, muchachos, que el producto marginal del trabajo, es decir, la producción que yo obtenga por incrementar un trabajador en mi proceso productivo, las unidades que me genere ese trabajador, muchachos, debe de ser exactamente igual al salario real. W sobre P, muchachos, es salario real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesora. Entonces, W sobre P es el salario real. A ver, muchachos, ¿qué es una variable real?
que es una variable nominal. Saúl, ¿qué es una variable nominal, hijo? Bueno, yo más o menos le entiendo así. Nominal es, no sé, con toda inflación. Y Ajá. real. Ajá. Sí, hijo, es Así lo correcto. entiendo. Sí, es correcto. Muchachos, recuerden, una variable nominal es aquella que considera la variación en los precios, que contempla esos cambios en los precios, ya sea deflación, que haya una caída en los precios, o inflación, que haya un incremento en los precios. Eso es una variable nominal. Una variable real, muchachos, es la que considera precios estáticos y lo que mide son los cambios en la producción. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora sí se acuerdan de esas diferencias entre variables nominales y reales. Con base en esto, muchachos, esto de aquí La variable real contempla precios estáticos. ¿Y qué, profesora? y cambios en la producción, es decir, si realmente estás produciendo más o estás produciendo menos. Esto de aquí, muchachos, todo esto que puse así, esto es mi condición de optimización. ¿Hasta dónde voy a contratar trabajo, muchachos? Yo voy a contratar trabajo o la cantidad de trabajo empleada en una economía debe de ser exactamente igual a la cantidad de producto marginal que se produce y debe ser igual al salario real. Si en México los productos que nosotros elaboramos es igual al salario real, muchachos, ojo, salario real, esa es la cantidad de trabajadores que deben de estar empleados en toda la economía. Esto va desde el punto micro a nivel empresa como a nivel país. Esa es mi condición de No sé cómo encontrar optimización. un equilibrio. Más que equilibrio, es que no, estamos muy casados, muchachos, con la palabra equilibrio y les voy a decir una cosa, pues el equilibrio suele asociarse con la parte estática. La economía, las finanzas, el comportamiento de las empresas, muchachos, ¿es estático o es dinámico? La economía, las finanzas, ¿son fijas o se están moviendo cada rato? Dinámicas. Son dinámicas. Y si es dinámico, ¿qué pasa con el equilibrio? ¿Es estable o inestable? Inestable. Y si es inestable, ¿existe o no existe? Pues no existe. Exacto. Y eso lo descubres después de estudiar muchos años de economía. Y entonces uno tiene traumas. Pero ya. Entonces, más que un equilibrio, muchachos, ojo, no es un equilibrio, es un punto óptimo, hijo. Lo que les decía, óptimos. Eso es lo que buscamos hacer nosotros, economistas, financieros, ingenieros. No necesitamos equilibrios, necesitamos óptimos, muchachos. Esa es nuestra función de ser. Necesitamos optimizar. Nosotros maximizamos ganancias, minimizamos costos. No importa qué, no importa quién. ¿Estamos de acuerdo? Sea a nivel empresa, sea a nivel país. Nuestra función es maximizar las ganancias, minimizar los costos. Eso es nuestra función, es optimizar. ¿Estamos de acuerdo? Y con base en esta condición de optimización, muchachos, es cuando se determina qué cantidad de trabajo debe emplearse o debe despedirse en términos de empresa y en términos de un país. Cuando hablamos de la famosa tasa de desempleo que tiene que tener un estado, muchachos. Y lo voy a plantear en términos tanto nominales como reales. ¿Estamos de acuerdo? Voy a subir tantito el pizarrón ya para ir cerrando. Déjenme hacer una pequeña división. De este lado va a estar en términos nominales
Y de este lado se los voy a poner en términos reales. Si el producto, ahora sí que si el producto, el precio por el producto marginal del trabajo es menor al salario, o en términos reales, muchachos, que el producto marginal del trabajo sea menor al salario real, muchachos, significa que nosotros debemos dejar de contratar trabajo. ¿Qué implica esto? Yo estoy obteniendo 10 unidades y de esas 10 unidades, muchachos, de lo que voy a cobrar por esas 10 unidades, resulta que me estás pagando la mitad de lo que me costó producirlas. ¿Me conviene tener tantos trabajadores empleados? No. No. Cuando se da esta situación, muchachos, en este caso, se despide trabajo. Cuando el precio por el producto marginal del trabajo, muchachos, es mayor a lo que me cuesta producirlo, muchachos, ¿me conviene o no me conviene contratar más trabajo? Me conviene. Me conviene contratar trabajo, o sea, te estoy pagando 1 peso y estoy ganando 50. ¿Me conviene o no me conviene contratar trabajo, muchachos? Conviene. Te conviene, dices, no, pues venga más trabajadores, estoy ganando. En este caso, se contrata más trabajo. ¿Hasta dónde vamos a contratar más trabajo, muchachos? ¿En dónde vamos a dejar de despedir trabajo? Porque tampoco nos podemos quedar con 0 trabajadores. El óptimo se determina, muchachos, exactamente en este punto, cuando el precio por el producto marginal es igual al salario. Y lo mismo pasa con el factor capital, muchachos. Eso si quieren lo vemos el sábado, no se preocupen. Aquí vamos a tener el óptimo. Esto, muchachos, no solamente aplica a la empresa, sino también aplica para un país. Nosotros siempre estamos buscando óptimos. Dentro de la economía clásica, muchachos, es que manejamos la economía de nuestro país como si fuera una empresa. Pasamos de lo micro a lo macro. Es una empresa y yo tengo que hacer que esta empresa llamada México opere en condiciones óptimas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas sobre esto? Si tienen dudas, muchachos, pueden consultar el Dornbusch. Si ustedes tienen manejo técnico del lenguaje, pueden revisar el Mankiw. El Mankiw es un poquito más técnico, muchachos, sí lleva bastante planteamiento matemático. Si no tienen ningún problema con eso, pueden revisar el Mankiw. Sí, manejan bien sus matemáticas. Si les cuesta un poquito más de trabajo, el Dornbusch es más amigable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas, No, sugerencias? profesora. ¿Quejas, sugerencias, reclamaciones? ¿No? Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos, la clase que viene. ¿Qué Vemos capítulo las, dijo, profesora? bueno, Dornbusch. del Dornbusch revisen el modelo clásico. Es que no me acuerdo es que mi versión es más viejita, hijo. Yo tengo una versión súper viejita y es distinta a la que les pasé, en el número de páginas me refiero, y es distinta al libro electrónico que les pasé. Entonces tienen que buscar el modelo clásico. Así búsquenlo. Modelo clásico. ¿Estamos de acuerdo? O en el Mankiw, igual búsquenlo modelo clásico o función de producción clásica. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Les paso lista, muchachos, y los dejo descansar y los veo el sábado. Acuérdense, a las 7:10 a más tardar. ¿Sí, muchachos? Voy a quitar el pizarrón y
Déjenme detener la grabación de video. Porque necesito preguntarles algo.